Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La tarde de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque he tenido muchas preguntas, muchos asuntos relacionados a este tema. Vamos a hablar acerca del trabajador desobediente. ¿Por qué un trabajador, por no obedecer las reglas de su patrón, puede ser despedido sin responsabilidad para la empresa? Este es un problema recurrente. ¿En dónde están estas faltas? ¿Quién las estableció? ¿Cuándo se consideran desobediencias o faltas de atención o falta de trabajo? Cuando el trabajador sí está cumpliendo con sus obligaciones. Vamos a verlo y vamos a tratar de analizarlo. Esperemos darle aquí un poquito de luz a los compañeros que nos han hecho esta pregunta. Fíjense que en el artículo octavo de la Ley Federal del Trabajo se define el concepto de trabajador como una persona física que presta a otra, que puede ser una persona moral o también una persona física, un trabajo personal y subordinado. Las características del trabajador van a quedar como las que siguen. En primera, primera instancia, tiene que ser una persona física. ¿M? El trabajo tiene que prestarse de forma personal y no a través de otra persona, y esta prestación de este servicio debe ser subordinada. Este es el núcleo de la relación de trabajo, la subordinación. Eh, para este tema les voy a presentar un material para que lo vayamos siguiendo. Me despidieron por desobediente. Bueno, mm, eh, este es el tema del día de hoy. En México, la legislación laboral regula los derechos de los trabajadores, así como sus obligaciones. Estas normativas son establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la cual establece los principios y obligaciones básicas para todos los trabajadores, pero también para todos los patrones. Es algo que no debemos olvidar. En la Ley Federal del Trabajo están contenidos las obligaciones para ambas partes. Ujú. De lo que estábamos hablando hace un momento de la subordinación, fíjense que este concepto no se define en la ley. La Ley Federal del Trabajo no tiene la definición de subordinación. La define la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una tesis diversa eh, la define en los siguientes términos. Subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien preste el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, pero de 1970. Muy interesante, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, cuya autoridad estará subordinada en todos los trabajos y lo concerniente al trabajo. Muy bien, ya sabemos qué es la subordinación. Entre los principales derechos se encuentran del trabajador el derecho a recibir un salario, el derecho a la seguridad de higiene laboral, el derecho a la jornada de trabajo y descanso, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la protección social. Todos estos derechos son correlativos a la obligación de prestar el servicio personal y subordinado. Fíjese bien, si usted es de esos que no obedece a su jefe, que lo desobedece, lo desafía y no cumple con las tareas que le ha encomendado, el jefe, el patrón o su representante puede dar por terminada y rescindirle el contrato de trabajo, dando terminada por la relación de trabajo. En otras palabras, puede despedirlo. El artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo establece las causas de rescisión no imputables al trabajador, y una de ellas es desobedecer injustificadamente al patrón. ¿Qué tal? Por otro lado, fíjense bien, los trabajadores tienen obligaciones y se refieren principalmente a la prestación de servicios con diligencia y esmero, así como el respeto a la normatividad laboral de la empresa. Así es, se espera que el trabajador trabaje con su mejor esfuerzo, con su mejor desempeño, no poquito ni mal hecho, sino bien hecho y a la primera. Ujú.
Estas obligaciones se reflejan en los contratos de trabajo que se firman. Además, los trabajadores tienen la obligación de cumplir con el horario de trabajo establecido, así como respetar las órdenes y directrices de sus superiores. Los trabajadores también tienen la obligación de guardar y custodiar los bienes de la empresa y velar por su buen funcionamiento. Así es, fíjense bien. Una de las causales más importantes para rescindir una relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón está establecida en el artículo 47, fracción 11ª de la Ley Federal del Trabajo, y se refiere a la desobediencia del trabajador sobre la instrucción del patrón. ¿Qué tal? ¿Podemos nosotros objetar esta decisión? No, el patrón tiene derecho. En cierta ocasión, fíjense que me consultaron si podía auxiliar a un trabajador que no obedecía las tareas asignadas. Le parecía que las órdenes estaban equivocadas. Ujú. Cuando yo hablé con el trabajador, él me decía que no tenía sentido lo que le estaba pidiendo el patrón y que no tenía por qué hacer algo que no tenía lógica y que estaba mal. Sin embargo, ¿qué creen? Pues el patrón tiene derecho a dar órdenes que no tienen sentido y mal hechas. Tiene todo el derecho. Y nosotros tenemos toda la obligación de obedecer. Además de estos derechos, los trabajadores también tienen otras obligaciones. Cumplir con el horario de trabajo. Y este horario puede estar establecido desde la contratación. También puede haber cambios, aunque deben ser consensados. Respetar a sus compañeros de trabajo y a los supervisores. Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa. Así es. Cumplir con las leyes laborales y de seguridad. No aceptar sobornos, regalos o cualquier otra forma de corrupción. No practicar actos de acoso, violencia o discriminación en el lugar de trabajo. Sin embargo, todos estos derechos están supeditados a la subordinación del ser. Este trabajo personal presume la existencia de una relación de trabajo, pero emanada de un contrato, aunque nosotros sabemos que no tiene que haber un contrato forzosamente para que se dé la relación de trabajo. La subordinación es el elemento que implica la, el poder jurídico del patrón, este poder de mando del que nos hablaba tanto el maestro Mario de la Cueva, y que tiene el patrón para ordenar, supervisar, dirigir al trabajador dentro de la jornada de labores en lo referente al desarrollo del servicio contratado y la obligación del trabajador, es un correlativo, ¿eh? La obligación del trabajador de cumplir las instrucciones recibidas, siempre y cuando se refieran únicamente al contrato y a las labores contratadas en ese contrato. Ujú. El elemento de la subordinación es el que determina la relación de trabajo y debemos entender por este un poder jurídico que tiene la empresa otorgado por las leyes. ¿Mm? Es importante que el trabajador lo sepa porque he visto muchos trabajadores con esta causal y lo que pasa es que no hay manera de desvirtuarla. ¿Mm? Fíjense que hay un principio tácito que no se habla, que no se dice, y es primero obedece y luego reclama. Esto es así porque desde el punto de vista de la jurisprudencia se ha sostenido que este principio sostiene que las órdenes del empresario o del patrón, sean estas cuales sean, aunque el trabajador crea que son ilegítimas, podríamos decirlo, o fuera del ejercicio regular del poder de dirección del empresario, son las órdenes que está recibiendo y tienen que llevarse a cabo. También hay algunas eh, causales por las cuales nosotros no tenemos que obedecer órdenes. ¿Cuándo pasa esto? Por motivos de seguridad, compañeros. Cuando, por ejemplo, el patrón nos está pidiendo en algún supuesto, ¿no? Que no se cumplan las condiciones de seguridad dentro de la empresa, dentro de los procesos de la empresa, correspondientes a seguridad e higiene, el trabajador no tiene obligación de cumplirlas porque está poniendo en peligro su vida y la vida de sus compañeros.
La propia legislación establece que el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo en caso necesario cuando considere que la actividad que le está pidiendo el patrón entraña un riesgo grave o inminente para su vida o su salud. La normativa no hace alusión a que realmente existe ese riesgo grave o inminente, sino a que el trabajador así lo perciba. Fíjense bien, yo siento que estamos en peligro, ¿ok? Por esta razón, será suficiente que exista fundada convicción de que hay un riesgo para la salud propia y de los compañeros, aunque realmente no exista. Habrá que comprobarlo. ¿Para qué? Para reconocer una justificada desobediencia. Esto es importante. Hay que comentarlo. Recordemos que en todas las empresas debe haber una comisión de seguridad e higiene. Esta comisión es con la que el trabajador debe de hablar en estos supuestos. Otras causales por las cuales nosotros podemos tener un despido lícito, digo, un despido, una desobediencia lícita, es cuando la orden tiene como objetivo que el trabajador lleve a cabo una actividad ilegal. Así es. Pues, por ejemplo, vemos, ¿no? Que nuestro querido patrón está realizando, no sé, por ejemplo, trasiego de droga, un delito. ¿Mm? Y nos pide que llevemos a nosotros el paquete. No, no, no lo voy a hacer. Golpear a otro compañero, no lo voy a hacer. Nosotros sabemos como trabajadores qué cosas son a las que no debemos aceptar, ¿ok? Otra de las causales para poder tener una desobediencia lícita es la mala fe del empresario abusando del derecho. Fíjense bien que también es justificada esta desobediencia en el caso en el que las órdenes hagan incurrir en abuso de derecho o fuera un acto de mala fe. En este sentido, parte de la doctrina habla de la posibilidad de realizar un juicio personal antes de llevar a cabo, ajá, de la orden del empresario y conocer su verdadera intención. Por ejemplo, cuando te dice, a ver, ve y rocíate en el negocio fulanito, este bidón de gasolina y le prendes fuego. Y no, espérame, no, eso está mal, no lo voy a hacer, es un delito. Pero nada más es para espantarlos, no te preocupes, no va a pasar nada. No. Otra razón para la desobediencia lícita son los ilícitos laborales. Existen ciertas órdenes empresariales cuya reglamentación se encuentra en la propia Ley Federal de Trabajo. Es el caso de la movilidad geográfica, funcional o modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En este sentido, el tribunal sostiene que este principio jurídico de obedece y luego reclama no es aplicable en los supuestos que exista una normativa y una práctica que dotan o que le dan a esta orden una antijuridicidad. ¿Qué es eso? Que va en contra de la ley o del reglamento. Es el caso de los que son movidos de su lugar de trabajo arbitrariamente. ¿Mm? Otras justificaciones se pueden encontrar en muchísimas legislaciones a lo largo y ancho del mundo, y consisten en lo siguiente. Cuando la orden no esté relacionada con el trabajo, cuando el trabajador al que se le ordena carece de la legitimidad para llevarla a cabo, por ejemplo, a los trabajadores que se dedican a la administración y a la contraloría de las empresas, a la contabilidad, a veces se les piden ilícitos, cosas que no deben de ser, deben desobedecer la orden. Esta se llama la desobediencia técnica. ¿Mm? Y también cuando estas órdenes exceden la jornada de trabajo del trabajador, cuando se solicita la cancelación de las vacaciones sin justa causa o realizar horas extraordinarias de trabajo obligando al trabajador. Todas estas son causales para tener una desobediencia justa. ¿Mm? De acuerdo al artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deben cumplir con su deber y con lealtad y buena fe hacia el patrón. Sin embargo, yo les pido a todos los trabajadores que siempre tengan un criterio personal, que estén informados de cuáles son las actividades lícitas y las actividades ilícitas y que se fijen bien en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque también se da el caso de muy frecuentemente que los patrones le achacan
la comisión de delitos a los trabajadores. Tenemos que evitar este tipo de conflictos y yo los invito a que siempre estén eh, informados de las actividades comerciales de su empresa donde están trabajando, pero que también tengan bien claro cuáles son sus obligaciones dentro de su contrato laboral. Eso es muy importante. Ujú. Ya para terminar el video de la tarde de hoy, quiero pedirles que por favor, si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, como ya me ha estado sucediendo, manden un correo a centro digital laboral cdl@gmail.com para que yo pueda, si es mi posibilidad, ayudarlos, orientarlos. Y he recibido muchas preguntas y muchas problemáticas con respecto a riesgos de trabajo. Fíjense que es un problema muy importante, no están pudiendo cobrar sus pensiones, hay mucha omisión en las obligaciones de riesgos de trabajo de los patrones y vamos a seguir desarrollando ese tema. Les pido por favor que se mantengan informados, eh, manden su correo si tienen dudas y preguntas. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes. Hasta luego.